En sus primeros 2 meses en la Casa Blanca, Donald Trump ha provocado una corrección bursátil en Wall Street. Muchos se preguntan si es esto intencionado. ¿Cuál es el verdadero plan económico de la administración Trump? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 15 de marzo de 2025 y vamos a hacer un análisis y reflexión sobre el objetivo, la situación, el planteamiento económico de la administración Trump, que en estos 2 primeros meses de mandato han provocado una corrección bursátil en Wall Street, entendiéndose como corrección bursátil una caída de más del 10% en los índices bursátiles, en este caso los principales, el S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones se ha quedado cerquita de ese 10%, que es un poco el barómetro para determinar corrección o no corrección. Claro, muchos se preguntan si era este el plan de Trump, si esta corrección es intencionada para echar las culpas a la administración anterior o cuál es el verdadero plan, si es que hay plan, ¿no? En este vídeo vamos a tratar de reflexionar sobre ello, ver cuáles son los objetivos de la administración Trump, la situación de la que venimos y los cambios que se están tratando de llevar a cabo. Parece más bien una transición global, un cambio desde un déficit público masivo a tratar de que sea inferior y trasladar ese crecimiento económico, ese peso del crecimiento económico, mejor dicho, al área privada. ¿Lo conseguirá? Solo el tiempo dictará sentencia. Vamos a empezar hablando por esta caída que ha ocurrido en Wall Street, en los mercados bursátiles. La caída del 10% en el mercado de valores de Estados Unidos de las últimas semanas, si bien es cierto que es desagradable, para nada es inusual. Fíjense que en esta imagen podemos ver que el S&P 500, el principal índice estadounidense, ha observado, sí, ha tenido, ha experimentado, mejor dicho, una caída anual media del 10% durante los últimos 40 años. Por tanto, entraría dentro de la normalidad. De hecho, pues es posible que en los próximos trimestres, en los próximos años, también observemos una corrección del 10%. Sí que es cierto que en el S&P 500 llevábamos prácticamente desde 2023 sin experimentar una, pero que no es tan inusual, que una corrección del 10% es más que normal dentro de los mercados bursátiles. Teniendo en cuenta las valoraciones, podríamos decir que la corrección tampoco ha venido tan mal, ¿no? Fue rápido, pero hay que reconocer que estábamos algo sobrevalorados, especialmente en los principales índices. Sí que es cierto que la caída que hemos experimentado en términos de valoración ha sido una de las más rápidas desde el año 2022, como podemos ver en esta línea azul de abajo. Pero sí que es cierto que en este caso el forward pair, que estaba en 22, casi 23 del S&P 500, se ha caído hasta 20,1. Es decir, una corrección por el lado de valoraciones que, si bien es cierto, como digo, que no es muy apetecible, que no es muy bonito, que tiende a ser toda caída bursátil desagradable, era quizás necesario. Este ajuste de valoraciones ha sido aún mayor en algunos valores. Tesla, por ejemplo, ha llegado a corregir su cotización un 50% desde máximos históricos y, por tanto, su valoración también se ha visto afectada. Una valoración que, si bien es cierto, era algo descabellada. Muchos se preguntan si esta corrección estaba preparada. ¿Ha sido Trump quien ha provocado todo esto? La administración Trump ha dejado claro que no le preocupa ni siquiera un poco la volatilidad del mercado. Aseguran estar centrados en la economía real y en conseguir ganancias a largo plazo para los mercados y para los estadounidenses. En los últimos años, el estadounidense medio ha tenido que trabajar casi 200 horas para permitirse una acción del S&P 500. Y fíjense que la tendencia desde aproximadamente la crisis financiera del año 2008 no ha hecho más que subir, más que dispararse. Y esta comparación con activos financieros puede parecer una tontería, pero podemos, si esto nos parece una tontería, podemos compararlo con activos reales. Por ejemplo, el precio del oro ahora se ha disparado hasta $3.000. La onza lo ha alcanzado esta semana. Bitcoin, que vale más de $80.000, que ha llegado a valer más de $100.000. O mismamente el activo real por excelencia, que es la vivienda,
cuyo precio de venta nueva alcanza casi los $500.000, cuando en el año 2020 estaba por debajo de los $340.000. Básicamente estamos observando que todo se ha disparado, ¿no? Estamos observando ya no solo que es el mercado financiero el que estaba totalmente disparado, sino que todos los activos reales se habían disparado contra el dólar. Todas estas evoluciones no se han dado simplemente por el buen hacer del mercado bursátil o la demanda masiva de oro, Bitcoin y de vivienda, sino también por la gran pérdida de poder adquisitivo de su contraparte, en este caso del dólar. Esta pérdida de poder adquisitivo de las divisas fiat, también llamado inflación monetaria, se debe especialmente al gran aumento de estímulos fiscales y monetarios de los últimos 15 años. Fíjense, si nos vamos a esto que compara el mercado bursátil, como cuando se empezó a disparar fue desde el año 2008 2009 especialmente, ¿no? Aquí es cuando yo creo que, o yo siempre digo que cambió de verdad la economía de los mercados porque se descubrió que salir de una recesión o que la economía se podía sanear de una forma mucho más rápida con ayudas, ¿no? Con estímulos fiscales y monetarios, ¿no? Ahí se descubrió un poco el santo grial y el coste de ese santo grial es la pérdida de poder adquisitivo por parte del resto de divisas. Y especialmente esta gran pérdida de poder adquisitivo se ha disparado totalmente en los últimos 5 años, tras la pandemia. Aquí una apreciación que es importante es que la inflación monetaria no es lo mismo que la inflación al consumo. Dentro de la inflación de precios al consumo entran muchas influencias diferentes como los precios del petróleo, los impuestos, los costes laborales, las ganancias, pérdidas de productividad, los productos baratos chinos y la devaluación monetaria fiat. Todos juegan un papel, ¿no? La inflación monetaria es justamente y únicamente esa devaluación del dinero fiat. Por tanto, el gran aumento de deuda podríamos determinar estímulos fiscales y la liquidez global, podríamos determinarlo estímulos monetarios, van de la mano, ya que las grandes emisiones de deuda deben ser pagadas o refinanciadas. Según cálculos de Michael Howell a través de Capital Wars, 75 de cada $100 transaccionados en los mercados financieros mundiales ahora representan una transacción de refinanciamiento de deuda. Esto es un poco la gran evolución que han tenido la economía y los mercados en los últimos 15 años, que a costa de ello somos cada vez más pobres o el dólar vale cada vez menos. Evidentemente, si hemos surfeado, llevamos 15 años surfeando esa ola de la inversión, sí que es cierto que hemos visto una gran apreciación por esa pérdida de la contraparte, por esa pérdida del dólar. Por eso a los jóvenes les está, y esto no quiero ir ni mucho menos de victimista, yo lucho contra ello y quiero formar parte de eso, pero sí que es cierto que se dice un poco que los jóvenes están ahora mismo luchando para entrar en este juego de la inversión, cuando sí que es cierto que en los últimos 15 años ha habido una gran apreciación mismamente simplemente de los activos reales. Simplemente tener una vivienda en patrimonio en los últimos 15 años ha ayudado mucho por la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las divisas, que han sufrido el dólar, el euro o la contraparte de ese activo real. Sí que es cierto que estos son términos muy complejos y que detallo concretamente en un vídeo que hice hace cosa de un mes que está llamado, que se llama cómo la liquidez impulsa a los mercados financieros. No, cómo la liquidez impulsa a los mercados y te hace más pobre. Tiene esta miniatura, por tanto, si me acuerdo, le dejo por ahí en la campanita y os invito a verle. Ahí trato los términos más complejos. Pero volvamos a este vídeo. En definitiva, para que todo el mundo lo entienda de manera muy sencilla, se han creado más dólares y cuando hay más oferta de algo, esto tiende a perder valor. Pero el dólar no pierde valor frente a otras divisas. Al contrario, frente a otras divisas lo está ganando, sino contra lo que el valor o pierde valor especialmente contra otros activos, tanto financieros como reales. El objetivo de la nueva administración, o al menos eso es lo que nos dicen, es reequilibrar la balanza, redirigiendo el enfoque de Wall Street hacia Main Street, redirigiendo el enfoque hacia que estos ciudadanos no, al menos, dejen de perder este poder adquisitivo tan grande que están perdiendo. Lograr eso sin que Wall Street se vea afectado, pues amigos míos, es todo un auténtico desafío. A corto plazo ya estamos observando las consecuencias. Veremos si a largo plazo compensan, ya que si algo no gusta al mercado de valores son los cambios y la incertidumbre. Y de incertidumbre
hay bastante. El mercado tolera mucho mejor una mala noticia porque la descuenta y ya se pone a trabajar para descontar el futuro, que una incertidumbre, es decir, que no sepa si este plan va a salir bien o mal y los constantes cambios que se tienen que llevar a cabo para que salga a cabo, para que funcione este plan. ¿A qué hace referencia exactamente este cambio de Wall Street a Mainstream o devolver poder adquisitivo a los ciudadanos? Fíjense, Estados Unidos nunca había sido más dependiente del gobierno. En 2024, el 85% del crecimiento del empleo, el 33% del PIB del gasto público y el déficit fiscal es del 6-7%. Todo esto por parte del gobierno. Nunca antes se había dependido tanto del gobierno, todo en niveles récord fuera de crisis. La desintoxicación mediante eficiencia, desregulación y comercio puede significar más dolor en los mercados antes de que se vean ganancias en el Producto Interior Bruto, pero parece necesario dada la magnitud de déficits y la carga de deuda. Observando las partidas más en detalle, vemos que en 2024 el 80%, el 85% del crecimiento del empleo provenía del gobierno y de sectores dependientes del gasto público, como salud y educación. Ese número ahora está cayendo, situándose en el 70% hoy, y una mayor participación del sector privado en el crecimiento del empleo debería aumentar la productividad. Observen que las solicitudes de desempleo presentadas bajo programas para empleados del gobierno federal, que han estado bajo estrecha vigilancia debido a los despidos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, han caído en la semana pasada hasta 1.580, pero como podemos observar aquí, están en niveles prácticamente récord de los últimos años. Ya sabemos que este Departamento de Eficiencia Gubernamental, con Elon Musk a la cabeza, ha llevado a cabo unos anuncios de grandes despidos en las últimas semanas. Sin embargo, no todo es color de rosa. No parece que este intento de eficiencia por el lado de eliminar empleos esté yendo muy bien, ya que el Departamento de Eficiencia Gubernamental asegura estar llevando a cabo grandes recortes, pero de momento no hay conocimiento oficial de ellos, más allá de su propia página web, y en la que algunas veces debo decir que no nos muestran datos contrastados, hay muchos cambios, no podemos determinar que eso sea cierto. Supongo que todo llevará su tiempo, pero sí que es cierto que entrar como elefante en cacharrería y desafiar una situación tan estable no es para nada sencillo. Estos empleados muy probablemente se rebelen y ya lo están haciendo. Fíjense que un juez federal recientemente ordenó a las agencias federales que vuelvan a contratar a decenas de miles de empleados en periodo de prueba que fueron despedidos en medio del turbulento esfuerzo por Trump por reducir drásticamente la burocracia federal. Y no es la primera vez. Estos titulares se están disparando, debo decir. Más de 5.000 trabajadores en periodo de prueba del USDA ya habían obtenido una prórroga la semana pasada cuando el presidente de una Junta Federal de Servicio Civil ordenó su reincorporación por 45 días. El juez emitió su fallo en una demanda interpuesta por sindicatos de empleados federales. Arremetió contra el Departamento de Justicia por su gestión del caso, afirmando que cree que los abogados de la administración Trump ocultaron la verdad sobre quién dirigió los despidos masivos. La mayoría de casos se están centrando en la autoridad de DOGE, de este Departamento de Eficiencia Gubernamental, o su supuesta falta de ella, y si ha estado trabajando con agencias o dándoles órdenes para que recorten personal y acuerdos. El juez también afirmó a la administración que la administración intentó eludir las leyes federales sobre reducción del personal al atribuir los despidos al desempeño, cuando en realidad no era así. El juez calificó la medida de truco. Es decir, Elon Musk y la administración Trump están tratando de reducir estos empleos, pero esto no va a ser nada fácil. Ya estamos viendo que estos empleados se están rebelando, que hay jueces que están paralizando estos despidos y que muy probablemente costará que se lleven a cabo. Evidentemente, desafiar un estado o una situación de tanta tranquilidad, tratar de limpiar, tratar de meter el motosierra, como dicen ellos, no es para nada complejo y no sienta para nada bien a los ciudadanos. Por el lado del consumo, un tercio del Producto Interior Bruto provenía del gasto gubernamental, un récord histórico excluyendo periodos de guerra o de crisis. La economía estadounidense venía creciendo de una forma muy sólida,
Pero ¿qué había detrás de ese crecimiento? Bueno, pues no es nada nuevo, ya lo conocíamos de antes, que gran parte de ese crecimiento económico estaba respaldado por la deuda. Esto fue financiado con déficits presupuestarios del 6-7%, otro récord no deseado en tiempos de paz, ¿no? Nos está diciendo que son niveles que se alcanzan en tiempos de crisis, en tiempos de guerras, no en tiempos de relativa tranquilidad. Reducirlo al 3% es uno de los objetivos de la administración Trump. Y no os voy a mentir, parece un objetivo bastante complejo. En febrero, el gobierno de Estados Unidos gastó una asombrosa suma de 603.000 millones de dólares, un aumento del 6% respecto al año pasado, mientras que recaudó solo 296.000 millones en ingresos fiscales. Esto resultó un déficit presupuestario de 307.000 millones de dólares. Básicamente, gastó el doble de lo que ingresó. El déficit presupuestario acumulado durante los primeros 5 meses fiscales del año 2025 es el más alto registrado, superando incluso al año 2021 cuando salíamos del COVID o de la pandemia del COVID-19. En los primeros 5 meses del año fiscal, Estados Unidos ha gastado 480.000 millones de dólares solo en intereses del pago de la deuda. Se trata de la cifra, evidentemente, más alta de la historia. Reducir la parte de los intereses es una obsesión de la administración. De ahí sus reiterados comentarios de que quieren reducir el tramo largo de la curva, es decir, de que no están centrados en bajar los tipos de interés, sino que están centrados en reducir los rendimientos a 10 años. De ahí que estén obsesionados también con aumentar la producción del petróleo, de que los precios del petróleo, la gasolina, se mantengan bajos y que no provoquen un aumento, porque eso significaría aumentos de la inflación y las expectativas de inflación podrían afectar al alza de los rendimientos a largo plazo. No se pueden recortar ni los derechos, seguridad social, Medicare, ni los intereses de deuda sin un impago, aunque se pueden inflar y se inflarán. Aquí podemos observar cómo la línea roja, que es el pago de intereses, se ha disparado desde el año 2021 debido a esa gran deuda que se adquirió para salir de la pandemia. Ese salimos más fuertes de la pandemia fue cierto, pero fue cierto derivado de esto y el coste de esto lo tendremos que pagar en un futuro. Sin embargo, sí que es cierto que la línea roja se puede reducir, pues tratando o ahora con las refinanciaciones, ya que los rendimientos pues si están más bajos nos va a ayudar, pero fíjense como por ejemplo la seguridad social, el gasto de la seguridad social se está disparando también, los gastos de defensa también están en aumento, gastos de salud también están aumentando y son partidas que no se pueden tocar de una forma tan sencilla, ¿no? Los intereses de deuda sí que se pueden tocar, pero el resto de factores, como ya estamos viendo con el empleo, tocarlos puede tener grandes consecuencias. Aquí podemos observar también una imagen de los primeros 5 meses del año fiscal 2025 y si bien el pago neto de intereses se puede tocar, se puede reducir, oye, a ver qué tecla vas tocando por otros lados del déficit, de este gasto, sin que esto se lleve por delante la economía, ¿no? Está muy bien llevar a cabo este reseteo económico, pero dependiendo qué tecla toques, la economía se puede ver muy afectada. Por otro lado, por el lado del comercio, el informe de Bank of America nos dice todos los países del G20 tienen tasas arancelarias promedio más altas que Estados Unidos, excepto dos, y la mayoría oculta los costos reales en barreras costosas como cuotas, controles de precios, requisitos de etiquetado y normas de prueba. Si se incluyen aranceles y barreras no arancelarias, el acceso al mercado estadounidense es significativamente más bajo que en cualquier otro país del G20, con una diferencia promedio de 11 puntos porcentuales. Esto es un poco lo que hace referencia a la administración Trump siempre y Trump a la cabeza de que todo el mundo va contra Estados Unidos y no tanto a esos aranceles oficiales, sino a las barreras que ellos llaman no arancelarios. Por ejemplo, con la Unión Europea tienen un gran lío con el IVA porque consideran que el IVA es una barrera no arancelaria, ya que también o ya que influye como si fuera un arancel a los países de fuera, pero no comprenden o si lo comprenden no quieren comprender que los países de dentro de la Unión Europea también trabajamos con ese tema del IVA y que al final el consumidor es el que paga ese IVA, ¿no? Es una cadena. Bueno, pues para ellos, en la mayoría de informes, que ya he leído varios informes americanos, funciona como una barrera no arancelaria. En general, parece esto una transición global. El cambio del sector público al privado está llevándose a cabo de una forma
líder en Estados Unidos, pero parece que está ocurriendo en todo el mundo. En Japón, la aceleración de las reformas corporativas, recompras de acciones y gasto de capital está desbloqueando 206 billones de yenes en efectivo, 33% del PIB, para impulsar el repunte del mercado de valores esta primavera. En Alemania, el canciller Merz está listo para liberar el freno de deuda y financiar un gasto de 1 billón de euros en defensa e infraestructura. En China, las noticias pro mercado de valores y pro sector privado podrían ser una señal a favor del consumo interno. En Argentina, los recortes fiscales equivalentes al 5% del Producto Interior Bruto han equilibrado el presupuesto, provocando una caída de 25 puntos porcentuales en la inflación y fortaleciendo al mercado de valores. Aunque sí que es cierto que Bank of America menciona aquí Alemania y China, estos países se van a tener que endeudar aún más, van a tener que llevar a cabo que asumir mayores déficits fiscales, pero están tratando de que llegue de una forma u otra al área privado. No tanto Alemania, pero sí concretamente China, ya que mediante desregulación quieren que el consumo, o lo que quieren mediante un déficit fiscal, un déficit gubernamental mayor, es estimular al área privada, ¿no? Estimular al consumo privada. Luego ya veremos si se logra o no, pero sí que es cierto que durante los últimos años no han podido lograr ese objetivo de déficit fiscal porque no tenían dificultades para generar ingresos y encontrar suficientes proyectos de inversión viables que generen la rentabilidad adecuada. Están enfocados en aumentar el déficit gubernamental para que se traslade al área privado y estimular así el área privado. Básicamente un poco lo que estaba haciendo estos últimos años la administración Trump. Por tanto, aunque sí que es cierto que la transición es global y que se quiere cambiar un poco el peso al área privada, se está haciendo más bien mediante un incentivo público que mediante otra cosa. Por tanto, ante estos comentarios que nos hace aquí o que los he extraído de Bank of America, quería hacer la puntualización de que Alemania y China hay que cogerlo con bastantes pinzas, ¿no? En general, y como conclusión, puede tomar tiempo, que el crecimiento del empleo en el sector privado se acelere, que los trabajadores del gobierno se reubiquen, todos estos despidos, si finalmente se llevan a cabo los despidos, porque ya estamos viendo que hay varias dudas, para que las ganancias corporativas generalizadas aumenten. Es decir, puede llevar tiempo que el mercado bursátil reconozca un poco estas bajadas de impuestos, estas desregulaciones, ya que por otro lado se le está quitando un gran fuerte impulso, que era ese gasto público que de una forma u otra llegaba al mercado bursátil, también a Wall Street, y para que el comercio global encuentre un nuevo equilibrio. Los probables aumentos de probabilidad de productividad derivados de un reinicio económico basado en el mercado son mayores que los riesgos, mientras que los riesgos futuros de un crecimiento económico financiado por deuda débil y limitado son más grandes. Son sobre todo más graves estos la situación en la que nos encontrábamos antes. A mí me parecía muy grave porque era muy silenciosa, es decir, todo iba muy bien teóricamente, nadie se quejaba ya que no estábamos viviendo una recesión ni una desaceleración económica, es decir, la economía crecía, pero cómo crecía de una forma quizás un poco zombie, ¿no? Cómo crecía el mercado bursátil, quizás también de una manera un poco más zombie, ¿no? Debido a que su contraparte, en este caso las divisas, cada vez perdían más valor, ¿no? Lo mismo ocurría con los activos reales. ¿Es esta transición buena? Las formas de primeras ya se pueden cuestionar, la forma en la que se está tratando de llevar a cabo este cambio. Si será bueno o no a futuro, solo lo dirá el tiempo. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, analizando y reflexionando un poco sobre la situación actual de la economía y de los objetivos de la administración Trump. Si es así, hazme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.